Así decidimos. Muy buenas noches, Bolivia. Le damos la bienvenida a esta nueva edición de Así Decidimos, el programa electoral de la red Unitel. Hoy le presentaremos la última gran encuesta a una semana de las elecciones generales. Se trata de la proyección de datos estadísticos más próximos al día de la votación. Esta noche le mostraremos las variaciones que han habido desde el 30 de septiembre, ascensos y descensos en la intención de voto y quienes se han estancado a 7 días del sufragio. La carrera electoral ingresa a la recta final luego de presentar modificaciones de la preferencia de las fuerzas políticas. Y a propósito de cambios en el escenario electoral, hoy Jorge Tuto Quiroga ha hecho pública su renuncia a la candidatura presidencial. Veamos el video que difundió en redes sociales. No tengo la posibilidad de llegar a la presidencia y nunca me han interesado las pegas o espacios. Solo tener un mejor país para todos. Gente valiosa que me acompaña merece estar en el Parlamento, pero nunca si el costo es que el MAS pueda quedarse con la presidencia en primera vuelta. Si podemos derrotar al MAS en primera vuelta, el país se evita una segunda exposición a esas aglomeraciones electorales. Se ahorra 45 días y así arranca un gobierno de 5 años en noviembre. Por eso, declino nuestra candidatura con Tomasita Yarwi. Agradezco el respaldo de Chichi Siles, Lino Vilca y toda la gente que nos apoyó. Tenemos diferencias con otros postulantes, pero por encima de ello, tenemos muchas más coincidencias. Espero que actúen para derrotar al MAS en primera vuelta. Por eso, dejaré que mi paso al costado hable por sí solo por ahora. Después, como siempre, tomaré posiciones claras. Declino la candidatura presidencial con profundo agradecimiento y sin un ápice de resentimiento, porque jamás podré devolver a Bolivia todo lo que he recibido de ella y de nuestra gente. Aclaramos que la medición se realizó antes de que Jorge Tuto Quiroga tome la decisión de bajarse de la contienda electoral. A continuación repasamos la última encuesta que presentamos el 30 de septiembre en Así Decidimos. Intención de voto a nivel nacional. Luis Arce Catacora con el 30.6% de intención de voto. El segundo lugar lo ocupa Carlos Mesa con el 24.7% y el tercer lugar Luis Fernando Camacho con el 12.7% de la intención de voto. Estamos frente a una elección competitiva. Estaríamos hablando de una elección inédita. Que los indecisos no están entre el MAS y los otros partidos, sino entre los partidos que le compiten al MAS. La semana pasada los votos esos llegaban al 20, hoy día llegan al 8. Significa que están comenzando a ir hacia alguien. Vamos a conocer cuál es esta reporcentualización, solamente tomando en cuenta los votos válidos. En primer lugar a nivel nacional para Luis Arce Catacora tiene el 41.2% de esta intención de voto. Carlos Mesa estaría en el segundo lugar con el 33.5%. Tercer lugar a nivel nacional para Luis Fernando Camacho que tiene el 17.7%. Estamos ante una elección histórica tremendamente competitiva. Entonces vamos a tener unos resultados de infarto. Ese intercambio, ese cambio de poder es sano para la democracia porque es bueno conocer otras opciones. Que hoy comenzó a cambiar la opinión de la gente y que seguramente en la encuesta que viene vamos a tener un panorama ligeramente diferente y que probablemente se va a expresar en las urnas. Esta noche mostramos una nueva composición de la intención de voto y nuestros panelistas nos ayudarán a entender los cambios ocurridos en estos 11 días. Tendremos la interpretación de datos, opinión y debate para entender el momento político que está viviendo Bolivia. A continuación le presentamos a los analistas de Así Decidimos, la última gran encuesta. Carlos Valverde Bravo es periodista y escritor.
Hace análisis político en televisión y medios escritos. Ha publicado libros e investigaciones. Andrés Gómez Vela, periodista, abogado y docente universitario. Ha escrito libros y hace análisis político. Susana Bejarano es politóloga de profesión. Dirigió programas televisivos y escribe artículos de análisis político. La encuesta que conoceremos esta noche se realizó en el campo y ciudad del 29 de septiembre al 8 de octubre. Fue encargada por la red Unitel a la empresa CS Mori. De acuerdo con la normativa vigente, revisemos a continuación la ficha técnica antes de conocer los resultados de esta noche. Nuestra última encuesta ha sido realizada entre el 29 de septiembre y el 8 de octubre. Tiene como universo de estudio a todas las personas mayores de 18 años que habitan en el territorio nacional y están habilitadas para votar el 18 de octubre. Se trata de una muestra de representación urbano-rural que ha tenido una recolección de datos vía teléfono, el sistema CATI, y que ha logrado contactar a personas que viven en 579 localidades distintas del territorio nacional. Significa que tenemos un margen de error bastante acotado que corresponde al 1.74% y esa es la variación máxima que podría tener cualquiera de los indicadores resultados de la encuesta. El error muestral total puede cambiar según los departamentos y tiene un margen que puede variar desde el orden de los 3.72% hasta un máximo del 8.63% dependiendo el tamaño de muestra en cada uno de los departamentos correspondientes. El método de muestreo es de tipo probabilístico, denominado aleatorio simple, y se ha cuidado que las características de la población sean idénticas a las características que toma la muestra. También se ha cuidado que la proporción de varones y mujeres sea idéntica a la población. La edad, también los grupos etarios están correctamente representados, así como el nivel de educación. Este estudio fue realizado por la empresa CS Mori y fue financiado por la red Unitel. Hacemos hincapié en esta información que es importante. Esta encuesta que usted conocerá esta noche es la última antes del día de la votación del próximo 18 de octubre. Quedan aún algunos días de campaña, luego regirá el silencio electoral y la gente tiene en sus manos la decisión que va a elegir al nuevo presidente el próximo 18 de octubre, el próximo domingo. Y aquí en la red Unitel estaremos con toda la cobertura para que usted sea el mejor informado en el día de la elección presidencial. La campaña electoral concluye este miércoles, luego rige el silencio electoral a nivel nacional. Cada gobernación emitirá su auto de buen gobierno para regular este silencio electoral y el Tribunal Supremo Electoral se encargará de repartir el material electoral a nivel nacional. Y ha llegado el momento de conocer los resultados de la nueva y última encuesta de la red Unitel para el 18 de octubre, día de las elecciones. Quedará el ganador de las elecciones generales. Atención Bolivia, estos son los resultados. Primer lugar de intención de voto a nivel nacional, Luis Arce Catacora del Movimiento al Socialismo con el 32.4% de intención de voto. Segundo lugar para Carlos Mesa que tiene el 24.5% y el tercer lugar lo ocupa Luis Fernando Camacho con el 10.7%. En la intención de voto de esta ocasión, Chi Hyun-chung está en cuarto lugar con el 2.4%. Jorge Tuto Quiroga, que hoy renunció a su candidatura, estaba con el 1.3% de intención de voto. Le sigue Feliciano Mamani con el 0.4% y por último María Bayá también con el 0.4%. Revisemos también los porcentajes de los que no han manifestado apoyo a ningún candidato. No sabe el 13.2%. Voto secreto 8.6%. Blanco ninguno 4.8%. Nulo 1.3%. Hemos presentado la intención de voto, aunque todavía falta una semana para acudir a las urnas y pueden haber más variaciones en la proyección de los candidatos. A nuestros televidentes y seguidores de Unitel TV, le informamos que a partir de este momento vamos a liberar los datos de la última gran encuesta y lo podrán apreciar en la franja lateral izquierda de su pantalla y también en la franja inferior.
Ahora es momento de escuchar la opinión de nuestros panelistas. Iniciemos con usted, Carlos Valverde, por favor, adelante, buenas noches. Buenas noches. La verdad es que yo pensé que iba a haber una variación más grande. Es muy poco lo que ha variado y se mantiene don Luis Arce Catacora con la preferencia. Veo que no hay cambios significativos con la encuesta anterior, no hay. Entonces vamos a ver los detalles, a ver qué es lo que podemos hablar o concluir con relación a las variaciones de votos, si la gente va a mantener abstención, si va a ir o no va a ir a votar, porque ahí van a haber cambios interesantes. Gracias, Carlos. La opinión de Susana Bejarano a continuación, por favor. Buenas noches, Daniel, y a toda la gente que nos acompaña. Las posiciones, lo primero, las posiciones se mantienen. Arce primero, Mesa segundo, Camacho tercero y los pequeños. En el desempeño, Arce crece un punto 1.8, Mesa 0.2, Camacho decrece en 2 puntos. Y ya los chicos que están dentro, evidentemente, del margen de error. ¿Qué quiere decir esto? Que el MAS ha logrado mover votación, o sea, es decir, la campaña ha sido efectiva. Lo segundo es que Carlos Mesa ha recibido los votos de Yanine Áñez, pero parece que no ha logrado hacer ninguna persuasión más. Y falta, más adelante lo vamos a analizar, saber qué ha pasado con la votación de Camacho, porque reduce en 2 puntos. Aunque él sigue siendo el líder regional, el líder en Santa Cruz, hay una reducción de votos. Gracias, Susana. Intención de voto a nivel nacional. Andrés Gómez, por favor, su primera impresión. Daniel, primera hipótesis. Si a esto vamos a sumar, a esta tendencia de votos, sumamos en este momento, por ejemplo, o proyectamos hipotéticamente a estos datos virtuales, la elección en Argentina, Arce gana en primera vuelta. Y se acabó ahí el juego. Es decir, tiene serias posibilidades de ganar en primera vuelta si agregamos ese voto de Argentina y de Sao Paulo. ¿Por qué? Porque en las anteriores elecciones han demostrado que tienen una tendencia en favor del movimiento al socialismo. Sin embargo, puede suceder lo siguiente. Hay un clima de opinión que va en este sentido. No vuelve el MAS. No queremos que vuelva el MAS. Y ese clima de opinión puede generar una onda acumulativa, expansiva, en el sentido de que vaya logrando que algunos votos, por ejemplo, que iban a ir por Camacho, terminen votando por Mesa, y es muy probable también, altamente probable, que ese 1% y algo más de Jorge Quiroga vaya a sumar a Carlos Mesa, lo que significa que con esos datos más, Mesa estaría arañando la segunda vuelta. Muchas gracias, Andrés. Con los datos de la nueva gran encuesta presentados y después de analizar con los panelistas la intención de voto de los candidatos, es momento de ver cómo queda el panorama nacional para cada uno de los postulantes en las 9 regiones. Veamos a continuación. Aquí vamos acercándonos, entonces esta es la disposición de los mapas según estos últimos datos que acabamos de revelar. En Bolivia el MAS estaría ganando según estos datos en 6 departamentos. Hablamos de Pando, del Beni, de La Paz, de Cochabamba, de Oruro y de Potosí. Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa estaría ganando en 2 departamentos, en Chuquisaca y Tarija, y creemos de Luis Fernando Camacho en 1 departamento, solamente en Santa Cruz. Y es hora de conocer a continuación los resultados de cada uno de los candidatos por departamento. Atención, estos son los resultados.
Esto es lo que sucede en el departamento de La Paz. Luis Arce gana con el 41.3% en este departamento. Carlos Mesa tiene el 26.8% y el tercer lugar lo tiene Chi Hyun-chun con el 1.6%. En La Paz está Luis Fernando Camacho con el 1.2%, Tuto Quiroga 1.1%, Feliciano Mamani 0.8% y María Bayá 0.7%. Desde el departamento de La Paz continuamos nuestro recorrido por todo el país. Esto es lo que sucede en Oruro. Luis Arce, 39.2%. Carlos Mesa, 27.5%. Jorge Tuto Quiroga, que el día de hoy declinó su postulación, 2.1%. Revisamos ahora la intención de voto en el departamento de Potosí. Luis Arce la lidera con 36.1%. El segundo lugar lo tiene Carlos Mesa con el 23.7%. Y en tercer lugar, Luis Fernando Camacho en Potosí con el 7.3%. Desde Potosí continuamos en Cochabamba. Atención, el primer lugar lo tiene Luis Arce, 44.4%. En segundo lugar está Carlos Mesa con el 26.8%. Y el tercer lugar lo tiene Chi Hyun-chun con el 2%. De Cochabamba nos vamos ahora hasta el departamento de Chuquisaca. Esta es la intención de voto. Carlos Mesa la lidera con el 36.1%. El segundo lugar en Chuquisaca lo tiene Luis Arce con el 24.3%. Y en tercer lugar está Luis Fernando Camacho con el 2.5%. Desde Chuquisaca nos trasladamos hasta el sur del país, departamento de Tarija. El primer lugar lo tiene Carlos Mesa, 28.1%. Segundo lugar, Luis Arce con el 25.5%. Y el tercer lugar, Fernando Camacho con el 7.1%. Revisamos ahora la intención de voto en el departamento de Pando. Luis Arce lidera esta intención de voto con el 30.3%. El segundo lugar lo tiene Carlos Mesa con el 17%. Y le sigue Luis Fernando Camacho con el 12.4%. Desde Pando nos trasladamos hasta Beni. Atención, en primer lugar, Luis Arce con el 23.5% de la intención de voto. En segundo lugar del Beni está Carlos Mesa con el 21.8%. Y Fernando Camacho en el tercer lugar con el 12.5%. Revisamos ahora la intención de voto en el departamento de Santa Cruz. Aquí en Santa Cruz gana Luis Fernando Camacho. Así es, Luis Fernando Camacho tiene el primer lugar con el 30%, el segundo lugar lo tiene Luis Arce con el 18.4% y el tercer lugar lo tiene Carlos Mesa con el 18.4%. Le sigue Chi Hyun-chun con el 3%. Jorge Tuto Quiroga, que ha renunciado hoy a la carrera electoral, tenía 1.4% de intención de voto. María Bayá, 0.3% y Feliciano Mamani, 0% de intención de voto en Santa Cruz. Y a continuación comparamos la variación entre la encuesta del 30 de septiembre y la actual sobre la intención de voto por departamento. Y la situación es la siguiente. Comparativo, ganadores por departamento, datos no oficiales, fuentes y Esmori. El pasado 30 de septiembre, cuando le presentábamos la encuesta anterior, el MAS ganaba en 5 departamentos. Estamos hablando de Pando, La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba. Comunidad Ciudadana ganaba en 3 departamentos, Beni, Chuquisaca y Tarija. Y Luis Fernando Camacho de Creemos ganaba en Santa Cruz. Los datos de la nueva encuesta los tenemos. Luis Arce gana ahora en 6 departamentos. Pando, Beni, La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí. Comunidad Ciudadana tiene la victoria en 2 departamentos, Chuquisaca y Tarija. Y Luis Fernando Camacho continúa ganando en Santa Cruz. ¿Qué opinan nuestros invitados? Vamos al análisis del desempeño de cada candidato en los departamentos del país. Iniciamos con Carlos Valverde. Adelante, lo escuchamos. Me queda claro que Occidente es de Arce, sin ninguna duda. Me llama la atención que Beni haya cambiado de la manera que ha cambiado. Y tengo la sensación de que la gente de Carlos Mesa se durmió. Se sintió ya en la segunda vuelta y se relajó. Se relajó. Acuérdense que yo les decía, esta es una candidatura floja, perezosa, y tengo la intención de que es esto. Han bajado su actividad y su fuerza, y la muestra está en que apenas han ganado una décima, exactamente una décima. Entonces, no son buenas noticias para él. Ahora, yo no comparto esto de que está a 0.9 de su triunfo, porque hasta antes Carlos Mesa tenía
un aumento de votación más alto que el aumento de votación que tenía Arce. Consecuentemente, si uno piensa que Mesa se queda y no va a sumar un punto más, entonces puede calcular de que hay un 0,9. Pero si los dos suben, no hay posibilidades, y sobre todo si Mesa sigue como estuvo antes, no hay posibilidad de que la relación sea la misma que estamos viendo. Todavía falta, pero lo que tiene que decidir el señor Carlos Mesa es hacer campaña de verdad, ¿no? Tiene que hacer campaña de verdad, porque hasta ahora nada. Esos datos que usted maneja es de voto válido. Más adelante vamos a estar presentando esta información. Esto por el momento es intención de voto. Datos por departamento. Ahora vamos a conocer entonces la opinión de Susana Bejarano. ¿Qué le dicen estos nuevos panoramas? Daniel, yo creo que Arce ha logrado el objetivo de toda la campaña, que es movilizar el voto. Creo que de la anterior presentación de encuestas y todavía de la primera en la que hemos estado en este programa, Arce ha movido la votación 6 puntos, lo cual quiere decir, nos avisa que su campaña está haciendo la tarea y está logrando persuadir. Yo creo que Carlos Mesa, coincido con Carlos, ha aflojado un poco la campaña. Este fin de semana veíamos a candidatos como a Luis Arce en los mercados, a Mesa, a Camacho en caravanas, etcétera. Y si le haces un seguimiento a lo que estaba haciendo Mesa, eran programas en redes sociales. Probablemente en un momento donde toca pelear puerta a puerta el voto uno por uno, toca sí salir a la calle, persuadir de otra manera, no solamente a través de redes sociales, sino también de calle. La calle es un pilar fundamental en las campañas. Por supuesto. Creo que en eso coincido con Carlos Valverde, pero en lo que no coincido es que yo sigo viendo una elección tremendamente competitiva, sí. Una elección en la que Arce, por lo que vemos aquí y después lo que vamos a ver más adelante, podría ganar las elecciones en una primera vuelta, pero en la que también Carlos Mesa está muy cerca de forzar la segunda vuelta. El tercer fenómeno, que es Camacho, se consolida como el líder regional. Definitivamente tener 30 puntos de votación en Santa Cruz lo convierte en el líder regional, crece en el Beni. Si ustedes se fijan, Camacho estaba de tercero en el Beni en la anterior medición. Hoy día está de segundo, pero crecen votos en Potosí. Y aunque eso en cantidad de votos no es muy importante, lo que significa es mayor cantidad de presencia en otros departamentos fuera de Santa Cruz. Antes de continuar con Andrés, Carlos tenía algo que decir en referencia a esta intención de voto por departamentos. Claro, a mí me causa gracia lo que dice Susana, ¿no? Que sin faltarle el respeto, por supuesto, pero Camacho mantiene 30. Yo no sé si el votante de Camacho lo prefiere a él con 30 y de primero en Santa Cruz, o si lo prefiere a Arce de primero y él de tercero para nada, digamos. Estas cosas son las que pueden cambiar muchísimo. Que se lo adule, no creo. Creo que le podrá hacer bien al ego de él, pero no le va a hacer bien a la gente. Yo Carlos, pienso que nosotros nos han invitado a una lectura de datos. No, estoy de acuerdo. Los datos dicen que Camacho sigue siendo primero en Santa Cruz, con todo respeto también. Es decir, si nos invitaran a una lectura de deseos, por supuesto el análisis fuera otro, pero Camacho está de primero en Santa Cruz y tiene 30%, y ese bolsón de votos es alto. No es gran cosa, tenía 34, ahora tiene esto. No, te quiero hacer simplemente recuerdo que Camacho decía el 45 de Mesa se lo puse yo, y si hoy día lo ves con 30, significa que bajó 14 o 15. Es cuestión de ver cómo lo vea uno el asunto. ¿Ah? Bien, veamos ahora qué es lo que opina Andrés Gómez al respecto. Gabriela, lo del Beni no es definitivo. No creo que ganen el Beni al MAS, porque la tendencia que había de apoyo a Yanine Áñez era altísimo, y ese voto no va a migrar a Arce. Va a migrar obviamente a Comunidad Ciudadana y por supuesto también a Camacho, pero ese resultado no creo que sea definitivo, no se va a quedar ahí va a haber una variación. ¿Qué pasa con Santa Cruz?
Yo creo que un candidato, en este caso Camacho, tendría que preguntarse siempre ante eso, cualquier candidato, no solo Camacho, ¿no? Sino tiene que preguntarse y decir, ¿por qué creo yo que puedo ganar una elección? Y segundo, ¿qué perciben de mí? ¿Cómo me ven? ¿Qué siente por mí la gente? Y yo creo que en este momento hay mucha gente que lo puede admirar y lo puede aplaudir y todo eso, pero después de las elecciones, si ganara el MAS en primera vuelta, va a suceder algo paradójico, ¿no? Es decir, Santa Cruz, la movilización en Santa Cruz, que encabezó la rebelión popular para echar a un gobernante que había violado la Constitución, el voto popular, resulta que ese voto, ¿no?, termina dividiéndose y termina dándole el triunfo a Arce en primera vuelta. Esa va a ser una paradoja. Y también va a ir en ese sentido con Camacho, porque aquel que estaba construyendo una imagen de liberador, digamos, de gente que había logrado una gesta, ahora resulta que puede terminar siendo el político que terminó devolviendo el poder al MAS. Uno no es que uno espera eso, sino son las imágenes que finalmente se quedan en la gente. Andrés, y este es el último dato, Gabriel. Andrés, Carlos Valverde... por ese tema, es muy probable que haya una migración de voto. Andrés, Carlos Valverde dice que Carlos Mesa ha relajado su campaña en estos últimos días. ¿Qué piensa usted acerca de eso? Bueno, no ha relajado, es que Carlos Mesa nunca ha hecho una campaña en serio. Yo creo que la buena campaña, que realmente ahí hay una interacción entre el candidato y el ciudadano, es de Arce. Arce ha hecho una buena... Fíjense cómo ha subido. Camacho también. Pese a la crisis que sufrió el MAS, subió constantemente. ¿Cuál es la razón, Daniel? Lo que genera Arce es cercanía con la gente. Cuando la gente lo ve, dice, este es como yo, porque come como yo en los lugares que yo como. Entonces esas cosas hacen que haya confianza. Son esas causas referenciales que empujan el voto hacia un candidato. Y hay un mensaje poderoso en Arce, ¿no? La economía, el empleo. Hay mucha gente que lo percibe como él, que hizo el milagro económico, aunque eso obviamente los economistas saben que no es así. Muchísimas gracias, Andrés. Ahora es momento de ver la incidencia que tendrá la participación o ausentismo en la votación del próximo domingo. Veamos el siguiente video. Este año, el coronavirus obligó a postergar las elecciones presidenciales 3 veces. La pandemia forzó muchos cambios en la vida de los bolivianos. Con ese antecedente de por medio, finalmente, el 18 de octubre, más de 7,3 millones de bolivianos han sido habilitados para decidir en las urnas el destino del país en una inédita jornada electoral marcada por las medidas de bioseguridad. El ausentismo está en niveles relativamente razonables. Es una responsabilidad que debemos asumir todos los bolivianos, debemos informarnos, ¿no?, para emitir un voto informado, debemos acudir a las urnas porque nuestro país ahora más que nunca necesita de la conciencia ciudadana. El órgano electoral trabajó en un plan para votar con bioseguridad, aumentó el número de recintos, redujo el contacto entre votantes y jurados y se plantea evitar las aglomeraciones. Su objetivo es dar las debidas garantías de salud a los votantes y fomentar la participación. Que se ha dividido la votación en 2 turnos. ¿Y por qué se ha dividido la votación en 2 turnos? Para evitar aglomeración durante las primeras horas de la jornada de votación y así evitar el riesgo de contagios. Así que la votación se va a realizar de acuerdo al último dígito del número de carnet. Epidemiólogos y el representante de la Organización Panamericana de la Salud en Bolivia afirman que los bolivianos podremos ejercer nuestro derecho al voto respetando las reglas y con el barbijo en su lugar. La invitación ha sido la misma, que se confíe en las instrucciones que den los países que han sido realmente validadas internacionalmente para disminuir el riesgo. Es un derecho, el derecho a votar, pero ese derecho no puede vulnerar el derecho a la salud. A esta convocatoria a participar se suman algunos profesionales que reflexionan sobre el derecho al voto y la importancia de la participación ciudadana para garantizar un país con libertad y justicia para todos. Si una persona por motivo de fuerza mayor no pudo ir en la mañana, le tocaba ir en la mañana,
y va en la tarde, va a poder realizar y va a poder emitir su voto. El llamado es que la ciudadanía cumpla su derecho en los horarios que corresponda, con su barbijo y su bolígrafo, sin temor, pero con los debidos recaudos. La cita es el 18 de octubre. La participación o ausentismo tendrá incidencia directa sobre los resultados de la votación de los comicios generales del próximo domingo 18 de octubre. La encuesta también consultó al electorado. ¿Cuán seguro está usted de ir a votar el día de la elección? Veamos a continuación los resultados. Y aquí están los datos no oficiales, fuente CIES Mori. ¿Cuán seguro está el electorado de ir a votar el 18 de octubre? El 87% de los encuestados aseguró que sí, está seguro y va a ir a votar el próximo domingo. El 4% aseguró que no y el 9% no sabe, no responde. La participación o ausentismo podrán o no ser determinantes en los resultados finales de las elecciones generales. ¿Qué dicen nuestros panelistas? Iniciemos, por favor, con usted, Susana. Adelante. Daniel, yo no creo que el dato del ausentismo sea relevante después de ver este cuadro. Tenemos un 87% que va a ir a votar, tenemos un 4% que seguro no va a ir a votar y un 9% que no sabe. El histórico de ausentismo en Bolivia ha estado alrededor del 10 al 15%. Si nosotros nos apegamos a lo que nos está dando estos datos, solamente estaríamos hablando, digamos que el que no sabe, no va a ir a votar, decide finalmente no ir a votar, estamos sobre el 13%. Yo coincido ahí con el analista Carlos Cordero cuando apunta que no es un dato importante. Aunque se quiere insistir en este dato, creo que existe una campaña de todos los frentes políticos para que haya participación, para que haya votos y en la medida que más cerca estemos de las elecciones, al ser esta una elección histórica, una elección importante, creo que la gente sí va a optar por ir a votar. Pero te insisto, no creo que sea un dato relevante ya que coincide con el histórico nacional. Muchísimas gracias, Susana. Veamos cuál es la opinión de Andrés Gómez al respecto de este dato de ausentismo y participación. Gabriela, mira, yo intuyo que ese 9% que dice no sé si voy a ir a votar, creo que una parte de ese porcentaje va a ir a votar, ¿no? Pero el ausentismo en este caso, salvo que crezca más allá del 10%, puede ser determinante. Creo que ya hemos superado ese temor porque bajó la incidencia de los contagios y tengo la esperanza de que la gente va a salir a votar. Gracias, Andrés. Carlos Valverde, por favor, ¿será o no será relevante el ausentismo el día de la votación? Coincido con Susana, en todo caso, si uno ve que el 87 está seguro y saquémosle la mitad del 9 que no sabe, no responde, tendríamos más presencia de electores que en el normal de las elecciones, donde tenemos 10 aquí. Con que el 4,5 de este pase al otro lado, pasamos el 90, así que no habría que preocuparse del tema del ausentismo. Muy bien, muchísimas gracias a nuestros panelistas. Cambios en la intención de voto, la perspectiva departamental y la composición del nuevo mapa electoral han sido parte del inicio de este nuevo relevamiento de datos. Hemos conocido la perspectiva electoral a 8 días de las elecciones generales y la posible participación o ausentismo de los ciudadanos. Vamos a la primera pausa y cuando retornemos daremos a conocer la proyección de voto válido y sus variaciones. Ya volvemos, esto es Así Decidimos. ...20:34. Gracias por seguir con Así Decidimos, la última gran encuesta nacional, la más próxima al día de la votación. Para usted que recién se conecta con nuestra señal, le presentamos los resultados obtenidos del 29 de septiembre al 8 de octubre. Atención, en primer lugar a nivel nacional para Luis Arce con el 32.4% de la intención de voto. En segundo lugar está Carlos Mesa con el 24.5%. El tercer lugar lo tiene Fernando Camacho con el 10.7%. En cuarto lugar está Chi Hyun Chung con el 2.4%. Le sigue Jorge Tuto Quiroga, que recordemos el día de hoy declinó su candidatura con el 1.3%. Después está Feliciano Mamani con el 0.4%. Finalmente María Cristina Bayá con el 0.4%.
Es momento ahora de hablar de la proyección de votos válidos obtenidos en la encuesta. José Luis Gálvez de CIES Mori nos ayuda a entender qué son los votos válidos. Buenas noches, José Luis. Buenas noches, Gabriela. Los votos válidos, en esencia, son los votos emitidos por candidatos de manera explícita. Por lo tanto, el día de la elección también se registran como votos emitidos los votos blancos y los votos nulos, pero esos son votos no válidos. Y de los votos emitidos por candidatos se reporcentualizan. Pero en el caso de la encuesta, para llegar a una proyección de votos válidos, tenemos un doble reto. De hecho, me encantaría poder explicar los datos residuales, si es posible, porque me parece muy relevante que la población entienda de qué se tratan todos estos números que presentamos. Por ejemplo, siempre que decimos el no sabe, ese es el porcentaje específico, 13.2%, de personas indecisas al momento de aplicar la encuesta. No saben por quién votar. Pero es distinto el voto secreto. En general, estas personas tienen una definición asumida, pero también no quieren develar cuál es su decisión. Todos ellos corresponden a personas que sí van a votar por algún candidato, pero los unos no saben o no los dicen. En cambio, el voto blanco consiste en personas que dicen voy a ir a votar, pero no voy a marcar por ningún candidato. Entonces va a dejar la papeleta en blanco. A eso se denomina voto en blanco. Y el voto nulo es aquel, que en este caso es 1.3%, que va a votar, pero en lugar de marcar por un candidato, marcará por dos o hará otro uso de la papeleta y ese voto se anulará. ¿Cuál es el reto al momento de hablar de votos válidos a través de una encuesta? Necesitamos despejar tanto los no sabe como el voto secreto de una manera y reporcentualizar el blanco y el nulo. ¿Cómo es que proyectamos los indecisos y el voto secreto? A partir de un índice de afinidad. Vale decir, calculamos la probabilidad que tienen de votar por uno u otro candidato y distribuimos ese porcentaje entre los candidatos. Y finalmente se distribuye proporcionalmente a la votación los blancos y nulos. Solo cuando se han despejado estas variables estamos en condiciones de hablar de proyección de votos válidos, Gabriela. Y a continuación, entonces, presentamos los resultados de la proyección de intención de voto válido a nivel Bolivia. Y tenemos los siguientes resultados. En primer lugar, a nivel nacional está Luis Arce, que tiene el 42.2% de estos votos reporcentualizados. Carlos Mesa tiene el 33.1% y en tercer lugar se encuentra Fernando Camacho con el 16.7%. Estamos leyendo la proyección de votos válidos a nivel nacional. Chi Hyun-chun tendría el 3.7% de los votos. Le seguiría Tuto Quiroga, que hoy renunció, con el 2.8%. María Bayá con el 0.8% y Feliciano Mamani con el 0.7%. José Luis, ¿cómo se explica este escenario de votos válidos? Lo primero que hay que establecer es que esta proyección de votos válidos hace referencia a lo que sería la elección el 11 de octubre, hoy, porque son los datos de la semana pasada. ¿Ok? Eso es lo más relevante a decir. Lo segundo que llama la atención es que al tiempo de distribuir los indecisos y el voto secreto, la distancia entre el primero y el segundo se amplía levemente y hay como 9,1 puntos en este momento que están dentro del margen de error y cualquier cosa podría haber sucedido, ¿no? Adicionalmente, esta proyección tampoco contempla un cálculo en función de la abstención o ausentismo, por ejemplo, y hay un montón de factores que tienen que ser tomados en cuenta. Lo básico también es entender que hay una semana de por medio que se tiene que contemplar y también llama la atención el que cada uno de los candidatos más o menos ha mantenido el nicho de mercado electoral que había obtenido. El caso de Luis Fernando Camacho se acerca mucho a la medición que tuvo en la anterior ocasión. Por lo tanto, este resultado es el que habría sido si hoy hubiera sido la elección, Daniel. José Luis, entonces, ¿este sería el resultado del 18 de octubre o no? No lo sabemos, sinceramente, y no necesariamente será el resultado. Puede ser, sí, si las cosas siguen como están. Hay distintos factores que deben ser tomados en cuenta. Los de siempre, la campaña sigue en curso,
hay un encuadre discursivo por parte de cada uno de los candidatos. Hay una serie de eventos, como por ejemplo la renuncia de un candidato hoy día, pero principalmente hay dos factores. Y yo me inscribo en insistir en la participación y el ausentismo, porque el ausentismo que estamos refiriendo a partir de la encuesta es un ausentismo declarado. Y el ausentismo histórico que se registra en todas las elecciones anteriores es distinto. Es un ausentismo que refleja la diferencia que hay entre el padrón y la realidad. Hay personas que murieron y no fueron a votar. Hay personas que están enfermas y no pueden votar, o que viajan y no llegan a su recinto, etc. En este caso, estamos hablando de personas que deciden no ir a votar y es un poco diferente. Por lo tanto, sí puede haber, creemos, alguna diferencia. Ese es un factor muy relevante. Y el otro, definitivamente, tiene que ver cómo se comporta la potencial migración de voto, que podría darse entre la anterior y esta medición. La verdad es que todavía no se ha desatado. Así que no necesariamente será el mismo escenario, Gabriela. Vamos entonces a ver cuál es la proyección de datos que podría darse el próximo domingo si se efectuara la migración del voto. Estos son los resultados. Atención, Luis Arce estaría en el primer lugar con el 43.6%, Carlos Mesa en el segundo lugar con el 39.9% y Fernando Camacho en el tercer lugar con el 9.7%. Le seguiría Chi Hyun-chung con el 2.7%, al igual que Tuto Quiroga, que insistimos, ha renunciado esta jornada a la carrera electoral, también con el 2.7%. Feliciano Mamani tenía 0.9% y María Bayá 0.5%. Estos datos son datos no oficiales reflejados por la encuesta de CIES Mori. ¿Por qué se daría esta variación, José Luis? Lo primero que hay que señalar es que la proyección a votos válidos, si la elección se hubiera dado hoy domingo 11, es la anterior que presentamos. Este es un ejercicio hipotético, porque sabemos que durante esta semana van a haber distintos elementos y el más importante es la migración del voto. Por lo tanto, si contemplamos toda la información que tenemos recolectada en la base de datos y la ponemos en una potencial distribución de votos, un escenario potencial, encontraríamos esto. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que todavía no tenemos certidumbre. La elección está tan abierta que puede darse una definición en primera vuelta, sí. ¿Puede haber una segunda vuelta? También. ¿Pueden acercarse el primero y el segundo de manera importante? También. Todo dependerá de que si la gente va a votar y la forma en la que vota. Por lo tanto, estamos con una elección bastante abierta, Daniel. Perfecto, muchísimas gracias, José Luis. Tras conocer estos datos que reporcentualizan la intención de voto, escuchemos el análisis de nuestros panelistas. Empezamos con Carlos Valverde. Es interesante, pero esta va a ser la primera elección que alguien la pierda por flojo, por no haber salido, porque la gente se le quedó tranquila. Si ustedes se fijan en cuánto crecieron, Carlos Mesa creció un 0.1% en 11 días. Arce Catacora subió mucho más, dice Susana bien, que es el que se mueve, el que hace cosas. Y Camacho baja porque ya hay un voto inteligente, porque ya hay un voto útil, porque ya la gente dice, no, ahí ya no. Y está claro, yo no me voy a ir hasta proyección de votos válidos donde hacen 43, 39, me voy a ir a la anterior. Y si ustedes ven, Camacho no va a lograr ganar esta elección nunca. Consecuentemente, esto es lo que la va a llevar a la gente a votar voto útil. Y reitero, Arce puede ganar en la medida, en primera vuelta, efectivamente, pero en la medida en la que Carlos Mesa siga con este asunto de estar jugando por menos mal que no hace TikTok, porque es lo único que le falta. Pero creo yo que la gente no lo va a preferir a Luis Fernando Camacho como número 1 en Santa Cruz y verlo a Arce de número 1 en el país y en primera vuelta. Creo que esto va a decidir un montón de cosas y en esta última semana, si se mueve Carlos Mesa, todavía esto puede cambiar, sin ninguna duda. Gracias, Carlos. Susana Bejarano coincide con este análisis. Hemos presentado dos proyecciones diferentes de voto válido.
Yo voy a analizar solamente la primera proyección de votos, esa que está en pantalla, porque la otra no me parece responsable hacer este juego ante la audiencia, ya que la atracción de voto también tiene otro tipo de mecanismos de moverse. Por ejemplo, nos presentaban que un 10% de la cantidad de votación de Carlos Mesa podría irse a Camacho, un 5% del MAS podría pasar a Mesa, un 2% de Mesa podría pasar al MAS. Por lo tanto, es un juego completamente incierto y no me parece responsable hablar de algo tan superficial, de algo tan ficticio, digamos. Entonces me voy a referir a esto. Yo coincido con Carlos Valverde que esta es una final muy pegada, ¿no es cierto?, donde Carlos Mesa, si se mueve estos días, quedan 3-4 días todavía de campaña, puede forzar su objetivo, que es la segunda vuelta. Depende también de lo que haga Luis Arce en estos 3 o 4 días que le quedan de campaña para posibilitar o no que se gane en primera vuelta. Esta es una elección completamente abierta, creo que van a ser unos resultados de infarto. Lo hemos dicho ya en los anteriores programas, la votación está muy pegada y falta ver todavía qué van a hacer los indecisos, porque si uno se pone a leer los datos, los indecisos todavía son el 13.2%. Por lo tanto, existe todavía un gran bolsón de votos para repartir, y eso podría ir a cualquiera y podría forzar la segunda vuelta, como también podría generar que Luis Arce gane en primera vuelta. Muchas gracias, Susana. Escuchemos ahora la opinión, el análisis de Andrés Gómez a propósito de esta proyección de votos válidos. Por favor, Andrés, adelante. Gabriela, lo que hace un estudio de opinión, como en este caso, es presentarnos la virtual mayoría. Es decir, no son datos virtuales, no son datos reales. Por tanto, a partir de los datos virtuales se pueden hacer las proyecciones. Justamente se hace para eso los estudios de opinión, ¿no? Son estados de un momento dado, y en ese sentido yo creo que aquí hay dos cosas que se están jugando, ¿no? Hay dos sentimientos en este momento entre los electores: el miedo y el rechazo. Miedo en ambos bandos. Miedo, por ejemplo, en el lado del MAS. ¿Por qué? Porque si no gana en primera vuelta, sabe que es muy difícil que gane en segunda vuelta, ¿no? Entonces, hay ese miedo que tiene, y es por eso que han hecho ya unos anuncios nada democráticos, ¿no? Por ejemplo, esto de no reconocer los resultados. Y por el otro lado también existe el miedo de que vuelva el MAS, y reconociendo, mira, las cosas que han hecho durante los 13 años y 9 meses, por supuesto que hay un temor de una parte de la sociedad de ese retorno. Y ese miedo va a generar que haya una cohesión del voto, un clima de opinión que va a ir en función del candidato que le va a poder ganar al movimiento al socialismo, aunque no lo merezca. Y el otro sentimiento es el rechazo. Es decir, mi rechazo podrá más, ¿no?, contra el candidato que no quiere, contra el partido que no quiero, o mi amor por el candidato que sí quiero. Pero si ese amor que lo voy a expresar por el candidato que quiero va a hacer que vuelva el candidato que rechazo, el partido que rechazo, es muy probable que se imponga el rechazo y termine sacrificando su amor. Muchas gracias, Andrés. Antes de continuar con el análisis, quiero invitar nuevamente a José Luis Gálvez, porque Susana Bejarano tuvo una observación con respecto a los datos que habíamos presentado anteriormente. Por favor, si le explica. Encantado. En realidad, la única conclusión posible que se tiene a partir de la encuesta es que está totalmente abierto. Y es correcto señalar que la proyección de votos válidos que nos permite hacer la encuesta se refiere a si la elección se hubiera dado hoy, 11 de octubre, una semana antes. La intención que se tiene es usar toda la información posible para poder insertar en ese análisis la participación, la potencial migración, etcétera, como un posible escenario. Lo cierto es que si la gente va a votar y se disparan la atracción de cada uno de los candidatos, podría moverse el escenario, como también podría mantenerse tal cual está o aún ensancharse más la distancia.
esta elección está totalmente abierta. Lo que se pretende en esencia es dar información para que la ciudadanía vaya y vote, si quiere votar, usando su derecho, y al votar pueda ver todas las posibilidades que tiene. Entonces se trata de un escenario usando la información que existe en la base de datos y en la encuesta. Muchísimas gracias, José Luis. Acabamos de ver la proyección del voto válido y sus diferentes escenarios, tomando en cuenta que puede variar por la migración del voto, la participación o ausentismo el próximo 18 de octubre. Usted está viendo Así Decidimos, los resultados más próximos a las elecciones presidenciales. Nos vamos a una nueva pausa y cuando retornemos revelaremos la migración del voto válido, cuán decididos están los electores a mantener o cambiar su voto. No se mueva, esto es Así Decidimos. 20 horas con 55 minutos. Usted está conociendo la última gran encuesta de intención de voto, la proyección de datos estadísticos más próximos al día de la votación. A usted que acaba de integrarse a nuestra transmisión, le presentamos los resultados de la proyección de voto válido a continuación. Proyección de votos válidos, Bolivia, datos no oficiales, fuentes CIES Mori. En primer lugar está Luis Arce con 42.2%. Segundo lugar en esta proyección de votos válidos para Carlos Mesa, 33.1%. En tercer lugar está Luis Fernando Camacho con 16.7%. El cuarto lugar lo ocupa Chi Hyun Chung con el 3.7%. Jorge Tuto Quiroga, que hoy renunció a su candidatura, tenía 2.8%. Le sigue María Cristina Bayá con el 0.8%. Y por último, Feliciano Mamani con el 0.7% a nivel nacional. A una semana de las elecciones, el escenario electoral ha sufrido variaciones en cuanto a la intención de voto, pero la encuesta también revela que un porcentaje del electorado aún podría cambiar su decisión en el transcurso de la semana. Los votantes irán a las urnas el 18 de octubre en un escenario donde el MAS enfrenta a 6 candidaturas antimasistas diferentes. En ese contexto, la fuerza de cada candidato para arrebatarle votantes a sus competidores se convierte en uno de los factores decisivos de la recta final de la campaña. Los analistas políticos lo llaman migración del voto. La migración de los votos es realmente relevante y más en estas elecciones del año 2020. Primero es el asunto de la migración del voto, que deja como resultado el analizar hacia dónde va la tendencia de voto una vez que la señora Áñez ya no es candidata. Este porcentaje está yendo altamente a Carlos Mesa, es lo que yo he llamado antes y lo seguiré llamando el voto útil. La migración más importante va a ser del movimiento al socialismo hacia una organización política de centro. Y una vez que el ruido sobre la candidatura de la señora Bayá de ADN también está presente. El politólogo Marcelo Arequipa añade que otro factor importante es el voto oculto. El periodista Carlos Valverde apunta que este grupo ya tiene colores definidos y que lo que resta saber es hacia dónde irá el voto antimacista. Y el segundo elemento es toda esa bolsa que se conoce como voto oculto y la otra que se conoce como voto indeciso. Estos dos factores me parece que van a determinar en gran medida el curso del desempeño que van a tener los partidos políticos el próximo 18 de octubre. El voto en favor de Carlos Mesa todavía va a subir. La gente está viendo ya que este es el que puede hacerle frente y el voto útil se va a confirmar. Los indecisos, que es un número todavía alto, son en realidad los desencantados del MAS. El voto útil es un fenómeno electoral que tiende a favorecer al candidato que mejores posibilidades tiene. Oficialmente, las campañas cerrarán el miércoles, lo que quiere decir que hay muy poco tiempo para dar lugar a los movimientos de migración del voto que, como se vio en 2019, pueden generar cambios de última hora. La encuesta planteó la siguiente pregunta. ¿Usted tiene totalmente decidido por quién va a votar? Veamos los siguientes resultados. El electorado que tiene totalmente decidido por quién va a votar es el 66%. Podría cambiar su voto el 31% y no sabe, no responde 3%.
Y a continuación escuchemos a nuestros panelistas. Iniciamos con usted, Susana, por favor, adelante. A ver, según los cuadros que presentas y la última intervención que ha hecho José Luis Gálvez, sí creo que existen miles de juegos de posibilidades de migración de voto que podrían existir. Entonces quiero insistir en que no es responsable referirnos a eso y creo que es mejor referirnos a los datos que nos están presentando. En cuanto al voto secreto, voy a hablarte de los históricos, del voto nulo, del blanco. El nulo y el blanco creo que en el cuadro, en la fotografía que nos han presentado hoy, coinciden más o menos a los históricos nacionales. El secreto es un voto que ya ha decidido su voto, pero que no lo quiere decir. Ahora, tocaría analizar cuáles son las razones por las que el votante no quiere contar por quién va a votar. Existen algunas zonas de la ciudad donde si uno dice que va a votar por el MAS, te acusan de cualquier cosa, y a la inversa, si alguien dice que va a votar en Comunidad Ciudadana o por Camacho, probablemente dependiendo de qué lugar del país te encuentres, ese voto no se revele. Creo que es importante el tema de los indecisos, que está a un 13.2%, que históricamente también, según las elecciones y según la proyección misma que hace C.S. Mori, esto podría repartirse proporcionalmente. Quiero insistir que esta es una final de infarto. Tenemos un resultado que probablemente termine muy pegado, y ahí voy a coincidir con Andrés Gómez en algo. Creo que es importante que las tiendas políticas no convoquen a ningún tipo de violencia, ningún tipo de violencia, y tampoco ningún tipo de movilización. Hemos escuchado como respuesta movilizaciones pacíficas. Creo que no deben haber ningún tipo de convocatoria, ninguna movilización. Creo que debemos estar muy atentos a los resultados que nos dé el Tribunal Supremo Electoral, que no va a ser el 18, sino probablemente sea el 21, porque tenemos una elección muy abierta, una elección muy pegada, donde probablemente el MAS gane en primera vuelta, pero probablemente Carlos Mesa logre su objetivo de llevar a la segunda vuelta. Bien, escuchemos la opinión ahora de Carlos Valverde. A ver, escuché, primero me causó gracia el relato que hizo el locutor, que dice arrebatar. Si estaban hablando de arrebatar, el MAS son acostumbradísimos, están a arrebatarse las cosas. Ahí podemos preocuparnos, de verdad, pero ya yendo a lo serio, Carlos Cordero decía, los votos del MAS pudieran migrar hacia el centro, y los números que nos están mostrando nos están diciendo que hoy Carlos Mesa no está siendo capaz de llevar más que el 0.1, o sea, no lleva un punto siquiera. Esto depende de dos elementos. El primer elemento, que Mesa se mueva y que comience a buscar el voto de verdad y que pida el voto útil, pero así abiertamente. Ese es el primer caso. Y el segundo caso, creo yo que convencerle a la gente que salga a votar. Convencerle a la gente que salga a votar, pese a que yo coincido con Susana, está más o menos dentro del histórico. Yo no me voy a tomar el atrevimiento de decirle a Luis Fernando Camacho, viejo, bájate. A mí me parece lo más grosero del mundo. Él se metió y él tiene derecho, absolutamente el derecho democrático de ir a buscar. Para mí va a bajar muchísimo. Para mí va a perder feo, incluso estoy diciendo, porque del 45 que ellos pensaban, llegar a sacar 30 es un fracaso. Pero tiene todo el derecho del mundo de fracasar. Creo que la gente va a cambiar voto en el oriente boliviano, va a cambiar voto, y el voto de Camacho va a ir a Carlos Mesa, porque por lo que dice Andrés, la gente no quiere, en el oriente la gente no quiere que Arce sea el presidente, aunque tenga que taparse la nariz para votar por Mesa. Gracias, Carlos. Según estos datos, Andrés, hay más de un 30% que aún no tiene definido su voto y podría cambiar. ¿Qué le dicen estos datos a usted? Daniel, como no se nos recuerda un momento en que las encuestas hayan influido tanto como ahora. Ahora, mira, las encuestas han generado que una candidata se baje, otro candidato también, pero está enfilando el voto en una dirección, ¿no? El voto anti-MAS.
da la impresión de que en este momento, de que las encuestas se están midiendo permanentemente como si fuera la opinión pública un parlamento en sesión permanente, por tiempo y materia, por donde van girando opiniones. Y esas opiniones que van girando por los datos que han ido mostrando es que es un voto anti-más. ¿Qué quiero decir? El Arce puede crecer un poquito más, sí, pero no sé si le alcanzará para ganar la primera vuelta. En cambio, Mesa tiene más posibilidades de crecer porque hay este sentimiento de rechazo. Entonces, aquí viene lo que decía Carlos hace rato, ¿no? Hasta hace un tiempo, Mesa quería jugar al medio. Es decir, no quería atacar ni al MAS porque pensaba que podía arrancar unos votos del lado del MAS. Yo creo que después de estos datos, imagino que ya se han dado cuenta, no van a sacar votos del lado del MAS. Entonces, sí van a poder seducir al voto anti-MAS. ¿Por qué? Porque se presentan en este momento, por los datos, como el candidato que sí le puede ganar al MAS. Entonces tendrá que afilar su mensaje y su acción política y su comunicación política en esa dirección. Muy bien, Andrés, gracias. Carlos, ¿coincide usted con Andrés en el hecho de que estas serían las encuestas más influyentes? Claro, por lo que estamos viendo, por los números que están habiendo, porque se bajaron 2 candidatos y ahora hay mucha presión para que se bajen algunos otros. Eso muestra lo que dice Andrés. La gente espera de sus candidatos que tengan una cuestión de renunciamiento, que a mí me parece que es poco democrático, porque el que tiene que cambiar no es el candidato, es la gente. Es la gente la que tiene que entender cuál es su voto útil. No es el candidato. El candidato que vaya y pierda tiene derecho, pero es la gente la que va a elegir. Finalmente la que va a definir es la gente y no es el candidato. Gracias, Carlos. Ahora veamos qué responden los ciudadanos encuestados a la consulta sobre cada candidato en particular. Atención, estos son los resultados. Comenzamos con Luis Arce. Su voto por Luis Arce Catacora está totalmente decidido o podría cambiar. 32.4% es la intención de voto de Luis Arce, 86% dice estar decidido y un 14% dice que podría cambiar. Veamos ahora la situación de Carlos Mesa. La pregunta, ¿su voto por Carlos Mesa está totalmente decidido o podría cambiar? Del 24.5% de personas que expresaron su intención de voto para el candidato de Comunidad Ciudadana, el 68% ha dicho que está decidido a votar por él y el 32% que podría cambiar. ¿Qué es lo que sucede con la candidatura de Fernando Camacho? Del 10.7% de intención de voto de este candidato, el 70% dice estar decidido a votar por él. El 30% que aún podría cambiar. Andrés, ¿qué le dicen estos resultados, por favor? Justo lo que estábamos hablando, Gabriela, ¿no? Ese voto oscilante en este momento que va acorde a las encuestas. Hay gente que dice, a ver, ¿quién le va a ganar al MAS? Yo me voy a sumar a esa corriente. Y a eso se llama clima de opinión. Y ese clima de opinión se define en comunidades discursivas. Primera unidad, por ejemplo, de esa comunidad discursiva es la familia. Muy rara vez la familia vota de manera dispersa. Obviamente que hay excepciones, pero muy rara vez sucede eso. Luego esas familias se van construyendo otras comunidades más amplias donde hay una tendencia a ir en una sola dirección. Entonces, como puede haber un temor a ser sancionado o aislado, la gente se deja llevar por esa corriente y a eso se llama el voto contagio y es lo que puede generar, lo que estábamos hablando hace rato, va a favorecer, por supuesto, así como van las cosas, aunque nunca nada está dicho en política, va a favorecer a Mesa. Gracias, Andrés. Sobre estos datos, Susana, por favor, ¿qué impresión tiene? A ver, yo tengo la impresión que a cada momento escuchamos que Mesa ha llegado que Arce ha llegado a su techo. Sin embargo, las encuestas nos han mostrado que sostenidamente es el único candidato que ha ido creciendo. Incluso en esta muestra que se parece muchísimo a la anterior, es el que más crece. Eso en primer lugar. Luego, en segundo lugar, creo que el voto útil, más allá del deseo a que se active el voto útil, no está sucediendo. Si uno se fija la lámina de Luis Fernando Camacho,
el 70% de la votación de Luis Fernando Camacho está decidida a votar por él. Aparentemente esa situación de identificación del voto identidad, del voto del candidato que me proyecta algo, Luis Fernando Camacho está logrando fidelizar el voto. Y aparentemente eso, porque como actúa el votante es algo evidentemente muy personal, está siendo muchísimo más fuerte y muchísimo mayor a el antimasismo, es decir, al hecho de que no gane Luis Arce. Sin embargo, con estos datos que nos siguen presentando, sigo creyendo que es una elección competitiva. Carlos Mesa es en el cuadro el que menos fidelización del voto está logrando. Entonces yo ahí no logro leer lo que leen los otros dos panelistas de que la migración del voto obligatoriamente tendría que ir a Carlos Mesa cuando tienes otros dos polos que sí están logrando mayor fidelización que Carlos Mesa. No leo entonces cómo el voto útil se puede activar. Yo creo que sin activar, sin embargo, el voto útil, Carlos Mesa podría lograr una segunda vuelta. Hay muchísima insistencia en el tema del voto útil, pero hay un 13% de indecisos y hay todavía unos días de campaña. Entonces yo creo que cómo se desempeñan los candidatos tiene que ver muchísimo más en el resultado de lo que vaya a suceder el 18 de octubre, que estos juegos de migraciones de votos que no son reales, son ejercicios estadísticos que probablemente no vayan a suceder. Gracias, Susana. Y antes de darle paso a Carlos Valverde, quisiera preguntarle a Andrés Gómez, tengo la impresión de que usted no está completamente de acuerdo con lo que decía Susana. El voto útil, Gabriela, no se nota todavía en las encuestas. El voto útil se nota el mismo día de la elección. ¿Y cómo se proyecta esto? Si hay una mayoría que no quiere que vuelva el MAS, esa mayoría no va a votar por el tercero. Eso no es lógico. Va a votar por el segundo. Vayamos a los datos del año pasado. Mira, el año pasado a estas alturas, Ortiz tenía casi el 10% de intención de voto. El mismo día de la elección terminó creo que con 4%. ¿A dónde fue ese 5%? ¿Fue votos nulos blancos? No. Obviamente, eso se llama el voto útil cuando hay un objetivo político, ¿no? Y en este momento hay ese objetivo político de rechazo a un partido por todo lo que ha hecho en 13 años y 9 meses. Y ese voto útil se nota el mismo día de la elección. Entonces, cuando José Luis muestra la posibilidad de la proyección, es una posibilidad en función de la migración del voto de un candidato a otro. Esa migración no va a ir otra vez, reitero, al tercero, porque saben que no va a ganar el tercero, sino al segundo. Gracias, Andrés. Carlos Valverde, por favor, su opinión sobre este tema. Yo comparto con Andrés, pero quiero aclarar, yo soy del voto útil. Para mí el voto útil vale y sirve, y yo voy a votar útil. Lo digo abiertamente y no estoy haciendo propaganda, yo estoy votando útil por mí, porque es mi sobrevivencia a mis 63 años. Eso es claro. Pero lo otro, si me ponen por favor ese de Arce, de la migración de su voto, donde tiene el 86%, yo les puedo garantizar que de ese 86%, el 100% está decidido, no es 86. Ese 14 pudiera cambiar, no va a cambiar. El 100% del voto de Luis Arce está decidido. Mesa tenía 68% decidido, pero ese voto ya no va a cambiar porque están mirando el voto que tiene Camacho, que es muy bajo y que no sube, y entonces por más que el 70% de la gente sea leal a Luis Fernando Camacho, lo lógico es que ya no vote por él, porque tiene que votar al segundo para lograr el objetivo por el cual está Luis Fernando Camacho ahí, que era evitar que el MAS llegue a ganar de nuevo la elección. No nos olvidemos que Luis Fernando Camacho se presenta para evitar que el MAS sea gobierno. Como no lo va a lograr, la gente va a votar por Carlos Mesa. Esa es una conclusión absolutamente lógica. Y como les digo,
yo creo que ese 30% o 40% tal vez por ciento del voto de Camacho puede cambiar, y el de Mesa no va a cambiar absolutamente para nada. No va a cambiar porque la gente va a votar útil. Va a votar útil porque... y va a justificar la presencia de Camacho, así le dé menos votos, pero va a justificar la presencia de Camacho votando por Mesa. Porque finalmente Camacho no llegó. Y si no llegó, ok, ya le di la chance hasta aquí, no pudo más, entonces de aquí para allá voto por el motivo por el cual él estaba, y además por el único que puede lograr irse más arriba. Yo lo veo así. Gracias, Carlos. A continuación, veamos qué respondieron los encuestados. Expresaron su intención de voto a un candidato diferente al del MAS. ¿Estaría dispuesto a cambiar su voto para evitar que el MAS gane las elecciones? El 74.7% de los encuestados dijo que sí, el 20.7% dijo que no y el 4.5% no sabe, no responde. Iniciamos, por favor, Carlos, con su análisis de este último dato que le presentamos. Es la confirmación de lo que vengo diciendo. Hay un 74% de gente que va de ahí ponerle la cuarta parte de eso, y hay segunda vuelta, porque la gente va a salir a votar por Mesa. Ya les digo, no se trata aquí de amores o desamores, se trata de que el hombre no llegue, el otro no llegue, y el otro tiene voto fiel, tiene voto duro y tiene voto alto. La única manera de cruzarlo democráticamente es con el voto, y el voto está claro que el 74.7% de los que no van a votar por el MAS, o sea, el 74.7% del 65%, esos son los que no van a votar por el MAS. Esos votos van a ir al segundo, no tengo la más mínima duda. No el 74%, pero por lo menos un 15 o 20% le va a aumentar, le va a dar que eso van a ser 4 o 5 puntos sencillos. Gracias, Carlos. Susana Bejarano, ¿usted coincide con este análisis? Yo quiero hacer un apunte sobre la anterior intervención de Andrés Gómez. El año pasado, en la encuesta que presentaba Mori a través de Unitel, a pocos días de las elecciones, Óscar Ortiz estaba con 6% de votación, no con 10% de votación. La encuesta, al final, bajo el margen de error y qué sé yo, que sigue siendo 1.75 o 2%, que era en ese momento, le daba a Ortiz más o menos de forma parecida el resultado que obtuvo. Solamente quería hacer el apunte. A este momento de la elección del año pasado, Ortiz ya se mostraba en franca caída. Ahora, yo insisto, más allá de las migraciones de voto que podrían existir, donde yo creo que los votos de la gente ya están determinados, que la gente que ha decidido votar por alguien no actúa de la misma manera de alguien que no ha decidido votar, creo que los candidatos deben concentrarse, en el caso de Carlos Mesa, que es de quien estamos hablando ahora mismo, en persuadir. Le quedan 4 días, tiene que persuadir, puede salir a la calle, está muy cerquita de ganar o de forzar la segunda vuelta. Creo que la elección está abierta, no está cerrada, pero de ahí a hacer juegos obligatorios, no, que si no se pasa, o sea, ya desde la anterior presentación de la encuesta se ha hablado del voto útil. ¿Cómo se ha movido el supuesto voto útil? Hoy día en los datos vemos que no ha existido. Entonces quizás la recomendación para aquellos candidatos sea buscar a los indecisos. Gracias, Susana. Andrés, por favor, su opinión. Cuando yo digo que era casi el 9%, yo vi recientemente estos días una encuesta que difundieron, no es de si es Mori, pero ahí aparecía con 9% y algo más Ortiz, y después terminó con menos porcentaje, a eso me refiero. Y reitero que el voto útil no se nota pues desde ahora, sino se nota el mismo día, por eso es útil, ¿no? Es cuando la gente razona o se motiva y dice, bueno, yo no voy a desperdiciar mi voto, sino voy a utilizarlo bien. Ahora, esa pregunta que hacían, por ejemplo, ustedes sobre
si está dispuesto a cambiar su voto para evitar que vuelva el MAS, si preguntáramos, por ejemplo, ¿no?, si está dispuesto a cambiar su voto para que vuelva Evo Morales o Arce, yo creo que el porcentaje sería mínimo, ¿no? O no sé, pero sería un buen ejercicio. Lo que nos está demostrando aquí es que ese porcentaje, lo que dice hace rato Carlos, es que aquí hay una meta clara, ¿no? Hay un alto rechazo, hay un sentimiento de rechazo al partido del movimiento al socialismo para que vuelva. Ese rechazo es lo que se va a convertir en voto útil, es decir, no lo va a desperdiciar en un candidato que no va a poder lograr ese objetivo. Por eso se llama útil, ¿no? Y lo que han mostrado es esa la tendencia que existe y es lo que va a generar que al final de cuentas puede que haya segunda vuelta. Bien, gracias Andrés. Es momento ahora de conocer la migración del voto, que es la disposición de cambiar la diferencia electoral. Para ello invitamos nuevamente a José Luis Gama para que nos explique sobre el potencial que tiene cada candidato. ¿Cuán probable es la migración del voto, José Luis? Bien, lo que señala el análisis es una migración potencial del voto. Hasta ahora, entre la anterior encuesta y esta, no se ha activado, pero es bueno conocer la fuerza que tiene cada uno de los candidatos. Y para ello hemos preparado un análisis específico. Si ponemos en pantalla, pudiéramos ver, por ejemplo, este es el voto válido que cada uno de los candidatos tiene, según la encuesta, y pudiéramos analizar primero la fuerza que tiene el candidato Arce. Este candidato podría potencialmente lograr una migración de 2 puntos por parte de Carlos Mesa, 0.3 por parte de Camacho y 0.5 del resto de los candidatos. El total, la suma esa es la fuerza o tracción de votación que tiene. Es distinto cuando lo vemos a Carlos Mesa, por ejemplo. Carlos Mesa podría lograr una migración de hasta 6,1 puntos de Luis Fernando Camacho, 1,4 del resto de los candidatos y 5,1 de Luis Arce. También la suma de todas estas potenciales migraciones se denomina la tracción o fuerza de migración de voto que tiene este candidato. Y finalmente, si observamos, por ejemplo, Luis Fernando Camacho, también puede lograr 0.3 del resto de los candidatos, 0.3 de Luis Arce Catacora, y 8.2 de Carlos Mesa. Como vemos, todos los candidatos tienen distintas fortalezas, pero quiero recalcar, no necesariamente esta migración se va a efectuar, de hecho entre el anterior y ahora no se ha hecho, y en general traemos pendientes hasta el último día. Perfecto. En síntesis, José Luis, ¿este escenario puede cambiar el día de la elección? Este escenario podría cambiar. Lo que sabemos a ciencia cierta, a la luz de esta encuesta, es que si la elección se hubiera dado hoy, los resultados habrían sido los que presentamos en la proyección de votos, donde la distancia está muy ajustada al de 10% entre el primero y el segundo, y eventualmente podría ser hasta mayor. La migración de voto está latente y dependerá de distintos factores que se pueden dar durante esta semana, Gabriela. Gracias, José Luis, por esta explicación detallada. Es importante información sobre la migración del voto. Tras conocer estos datos, escuchemos el análisis de nuestros invitados. Carlos Valverde, por favor, iniciemos con usted. Partamos del hecho de que el voto útil lo activa el beneficiado. Carlos Mesa no está activando absolutamente nada y no puede pretender de que por descarte lo van a ir a buscar. Él tiene que salir a buscarlo para convencerlos de que voten por él. Ahora, el tema es interesante y esto de aquí me confirma cada vez más de que ya Camacho no tiene nada que hacer en este asunto, porque al único que le pudiera sacar voto importante es a Carlos Mesa. Y sin embargo, fíjense ustedes que a Arce le saca 0.3 y Arce le saca 0.3 a Camacho igual. O sea, entre ellos no tienen ningún feeling. Entonces, si con el 8-2 le puede sacar a Carlos Mesa, pero el 8-2 no le da la posibilidad de ser segundo,
la gente no va a ir a sacarle a Mesa, al contrario, va a ir a dejarle. Gracias, Carlos. Andrés Gómez, opinión al respecto de estos datos de migración de voto, de tracción de cada candidato. Bien, Susana, entonces escuchamos opinión al respecto. Bien, más adelante vamos a conocer esta información y este análisis. Los datos que hemos presentado están reflejando una semana de elección, un escenario que puede seguir cambiando con la intención de voto y la intención o no de la ciudadanía el día de la elección. Ahora sí, ya tenemos el contacto con Andrés Gómez. Le preguntaba su opinión con respecto a esta tracción del voto que tendría cada uno de los candidatos en carrera. Gabriela, te decía que esto es muy habitual entre los estrategas políticos que van midiendo, por ejemplo, ¿no? Si un candidato tiene la posibilidad de voto blando en otro candidato, voto difícil de otro candidato, ¿no? En función a su voto duro. Y lo que estamos viendo con este juego, con estas posibilidades, es lo que habitualmente se hace en política. Y lo que nos ha mostrado, por ejemplo, los datos nos ha mostrado que el que tiene más posibilidades de atraer votos, es decir, votos posibles en otros candidatos, es Camacho y Mesa, en ese orden. Pero a Camacho no le alcanza para lograr el objetivo que el clima de opinión está demandando, evitar que vuelva el MAS. Entonces, esa migración se va a producir, como se va a convertir en voto posible y luego en voto logrado para Carlos Mesa, porque quieren alcanzar el objetivo que desde hace rato se ha estado sosteniendo, ¿no? Que haya un gobierno diferente al MAS después de muchos años. Gracias, Andrés. Susana Bejarano, por favor, ¿qué le dicen estos datos de tracción del voto que tiene cada uno de los candidatos? Por los datos presentados, el juego estadístico podría ser infinito, es decir, cuánto podría recibir Camacho. De la conclusión que yo veo en este cuadro, que el MAS y Creemos son antípodas. Ahí coincido con Carlos Mesa, no hay feeling, no se entregan votos, no pasa nada entre esos votantes, ¿no? Definitivamente. Donde sí hay un encuentro, ¿no es cierto?, es entre el masismo y Carlos Mesa. Ahí sí se transfieren, sí, una importante cantidad de votos. Creo que para el porcentaje de votos que tiene el MAS, un 2% sí es importante. Y en el caso del masismo, le podría transferir un 5%. Ahora, donde yo quiero ser insistente, y coincido ahí con la anterior participación de Carlos Valverde, los votos están definidos en el caso del MAS. Es decir, el 85% te puede decir, yo ya he definido su voto, pero yo creo también que el 15% no va a trasladar su voto a ninguna otra fuerza. Así también creo que se parece mucho al comportamiento de las otras fuerzas políticas, porque si nosotros asumimos que el camachismo debe trasladar su voto a el mesismo, ¿por qué no asumimos la situación a la inversa cuando Carlos Mesa tiene una fidelización del voto mucho más baja? Yo ahí no coincido con Carlos Mesa cuando dice que no se trata de amores. Sí, una elección se trata de amores, son fuertes emociones, es decir, el votante vota fundamentalmente por emociones. ¿Por qué no traslado mi voto a alguien o si lo hago a alguien? Es porque ese candidato me proyecta algo, ¿no es cierto? Y me identifica con algo. Si a este momento no existe la activación del voto útil en favor de Carlos Mesa, probablemente es porque el votante haya definido que el voto útil sea para favorecerse a él mismo, como bien lo ha explicado ya varias veces Carlos Valverde. Por ahí, para favorecerse a sí mismo, el voto útil que se pretende activar no necesariamente tenga que ser antimasista. Lo que la encuesta nos está diciendo es que el MAS es el único partido que está creciendo sostenidamente. Entonces, yo insisto,
ante un final tan de infarto como el que estamos viendo, le toca al candidato Mesa, le toca al candidato Camacho y le toca al candidato Arce salir a buscar a los indecisos. Esos son los votos que faltan, esos son los votos que van a determinar la elección. Luego, ¿cómo yo le robo a este? ¿Cómo yo le robo a aquel? Esas son... A ver, juegos políticos, podemos quedarnos 3 horas aquí hablando de aquello, pero creo que las estrategias de campaña deben conducir claramente a lograr que los indecisos se decidan. Muchas gracias, Susana. Más adelante continuaremos con el análisis, pues tenemos muchos más datos para compartir con toda la teleaudiencia. ¿Qué pasará con la Asamblea Legislativa y con el posible escenario en caso de segunda vuelta? Al volver de la pausa tendremos las posibilidades que tienen las principales fuerzas políticas y sus candidatos en esta elección. Volvemos después de la pausa. Esto es Así Decidimos. Hasta aquí hemos revelado datos sobre la intención de voto relacionados con la disputa del Poder Ejecutivo. Ha llegado el momento de ver ahora cómo ha cambiado la posible conformación del Poder Legislativo reflejado en la Cámara de Senadores. Vamos a conocer la proyección regional de la encuesta que Cies Mori realizó el del 29 de septiembre al 8 de octubre. Atención, el Movimiento al Socialismo tendría 20 miembros en la Cámara de Senadores. Comunidad Ciudadana tendría 12 representantes. Creemos tendría solo 4 representantes. Ahora veamos la probable participación en el Senado de las principales fuerzas políticas. Independientemente, el MAS tendría de estos senadores 4 aún en disputa. Comunidad Ciudadana aún tiene en disputa también 4 senadores. Y Creemos no tiene senadores en disputa. Y de esta posible conformación de la Cámara de Senadores vamos a preguntarles su opinión a nuestros panelistas y les pedimos por favor que sean un poco más precisos y concretos en sus respuestas. Tenemos poco tiempo y muchos datos para compartir. Carlos Valverde, iniciemos con usted, por favor. Ahí nos dice que la posibilidad es que empaten a 16 los senadores entre el Movimiento al Socialismo y la fuerza de Carlos Mesa. Me cuesta pensar o creer que Camacho esté peleando solamente 4 senadores. No tiene ningún sentido eso. Creo que el por qué se presentó no le alcanzó, así que su gente va a tener que cambiar de votación, salvo que, como dice Susana, sea un endiosamiento del que ahí ya no hay posibilidad de hablar de nada. Susana Bejarano, su opinión, por favor. A ver, este cuadro nos muestra, el que tenían ahora en pantalla, que el MAS no logra tener los 2/3 en Senado, por lo tanto estamos hablando de la necesidad de pactos parlamentarios. El MAS ha anunciado a través de sus voceros en toda esta semana que pactos parlamentarios sí haría con Comunidad Ciudadana por el origen común que tuvieran de izquierda y que se conocen y una serie de declaraciones que hemos escuchado de varios voceros. Lo que es una buena noticia para el país, que hayan pactos dentro de la Asamblea Legislativa, es una buena noticia. Ahora, en el tema de Creemos, son 4 senadores para Creemos, me parece que ahí, en ese momento, se desactiva el voto útil, porque yo no creo que la militancia de Creemos, mucho menos la cúpula de Creemos, esté dispuesta a perder estos escaños y esta influencia que vaya a poder tener en la Asamblea Legislativa. Gracias, Susana. Carlos, por favor, cortito. ¿Usted cree que podría darse este escenario de alianzas entre los senadores posibles de Creemos y la gente del Movimiento del Socialismo? Me causa mucha gracia. Con tanto amor que muestra el masismo por Camacho, es más fácil que los de Camacho hagan alianza que los de Carlos Mesa, no tengo duda. Gracias, Carlos. Andrés, su opinión al respecto de esta posible conformación del Senado. Daniel, Gabriela, pienso que va a variar. A mí además por las proyecciones que se ha estado haciendo, por la migración de voto
pienso que vamos a tener una asamblea legislativa equitativa. Es decir, el ciudadano, el votante va a distribuir el poder de manera equitativa y eso es muy beneficioso para la democracia porque va a obligar a los representantes no solo a pensar en sus agrupaciones y en sus grupitos, sino que piensen en el interés nacional. Gracias, Andrés. Susana, cortito, por favor, tenía algo para decir. No, solamente hacerte una aclaración. Jamás he hablado de una alianza del MAS con Creemos. Yo, igual que mucha gente que opina, creo que la antípoda del MAS es Creemos. Jamás vería una alianza entre ellos. Perdón, yo dije el MAS. No sé por qué se siente aludida Susana. Yo dije el MAS. Clarito lo dije, el MAS. Yo no sé por qué te sentís aludida. Yo no te he tocado a vos. No. Pensé que estabas haciendo una referencia a lo que yo decía, que podría haber una alianza entre el MAS y Comunidad Ciudadana, que la habías entendido como el MAS y Creemos. Solamente quería hacer el apunte que no estaba hablando de Creemos, sino de Comunidad Ciudadana. A lo que dice Evo Morales, a lo que están todos ellos teniéndolo entre algodones para que no se accidenten. A eso me voy, no a vos. Bien, gracias. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. Acabamos de conocer cómo podría estar conformada la Cámara de Senadores por las principales fuerzas políticas en esta contienda electoral. Y es momento ahora de ir a nuestra última pausa. Al retornar presentaremos los resultados en caso de una probable segunda vuelta. Veremos las posibilidades que tienen los tres principales candidatos según la intención de voto. ¿Quién podría ganar si hay un balotaje en instantes aquí en Así Decidimos? 21:46. En este bloque analizaremos posibles escenarios en caso de que haya una segunda vuelta para definir quién ocupará la silla de la presidencia de Bolivia entre los candidatos que están entre los primeros lugares en la encuesta. Vamos a explorar tres escenarios de segunda vuelta sobre la base de los resultados que hemos visto en la encuesta presentada por la Red Unitel en esta noche. Revisemos a continuación los escenarios de una posible segunda vuelta. Atención en el caso de que la segunda vuelta fuera entre Luis Arce y Fernando Camacho. Luis Arce tendría un 42.6%. Luis Fernando Camacho tendría un 33.2%. Blanco o nulo, 10%. Nulo, 1.9%. Voto secreto, 2.6%. No sabe, no responde, 9.7%. Pasamos a otro segundo posible escenario en el caso de que los candidatos fueran Carlos Mesa y Fernando Camacho. Carlos Mesa se llevaría el 38.1%. Luis Fernando Camacho, 17.8%. Blanco o ninguno, 25.4%. Nulo, 5.5%. Voto secreto, 2.7%. No sabe, no responde, 10.5%. Y el tercer escenario posible de darse un balotaje sería entre Luis Arce y Carlos Mesa. Luis Arce se llevaría el 38.8%. Y ganaría Carlos Mesa con el 41.4%. Blanco o ninguno, 5.6%. Nulo, 1.3%. El voto secreto, 2.8%. No sabe, no responde, 10.1%. Andrés Gómez, su opinión al respecto de estos escenarios de segunda vuelta, por favor. Gabriela, si hasta la anterior encuesta había la certeza de que Carlos Mesa podía ganar con seguridad en la segunda vuelta, después de esta proyección, creo que eso no está 100%, porque se acercó casi a unos 2 o 3 puntos Arce, y eso significa que hay un electorado que está poniendo en la balanza esta posibilidad, ¿no? De que en última instancia, quizás en segunda vuelta, incluso pueda ganar Arce. Gracias, Andrés. Susana, por favor, estos escenarios, ¿qué es lo que le dicen? Yo me voy a referir solamente al escenario más posible, que es Arce con Carlos Mesa. Coincido en el análisis de Andrés Gómez, la diferencia se ha acortado. Teníamos en la anterior presentación más o menos un margen de 6% de diferencia. Ahora lo tenemos de 2,6%. Podríamos hablar quizás de un margen de error incluso. Tienes 10% todavía de gente que no ha decidido, y me parece que este cuadro expresa
expresa que el techo de Luis Arce es todavía mayor a lo que se estaba presentando en anteriores encuestas. Me parece que este resultado tiene que ver con lo que los candidatos están logrando mostrar que representan a la gente. En un escenario donde la mayor preocupación es crisis y donde apuntaba Andrés Gómez que Luis Arce tiene el aura de ser el protagonista principal del milagro económico boliviano, entonces al parecer eso está teniendo efecto en el votante. Gracias, Susana. Su opinión, Carlos Valverde, al respecto de este escenario. Yo no creo que cambie mucho la diferencia entre Mesa y Arce. Creo que Mesa puede ganar. Y me confirma cada vez más, fíjense ustedes, el voto Mesa a Camacho, cuando lo ponen Mesa con Camacho, Camacho recibe solo el 17.8% frente a Mesa. Está claro que la gente ni siquiera considera esta posibilidad, porque si no, ¿cómo haces de tener 30 y tantos que ahora saques 17.8? Es porque definitivamente, uno, no cambia el voto masista ni le interesa estos números que estamos viendo. Y el segundo, la gente de Camacho entiende que esto no es posible. Lo que me dice de nuevo y reitero, Camacho no logró el objetivo y la gente va a votar útil, va a votar por Carlos Mesa, no tengo ninguna duda. ¿Qué podría pasar esta semana, Carlos? Lo que tendría que hacer Carlos Mesa es salir a trabajar para buscar su voto. Arce no tiene que complicarse ya por nada, porque él está en una riel. Él está yendo y vamos a ver hasta dónde. Yo no comparto con Susana, yo creo que su posibilidad de crecimiento es poca, pero igual va a ser sostenido, va a seguir subiendo un poquito. Aquí el que tiene que hacer las cosas es Carlos Mesa, y tiene que salir a buscar el voto útil, tiene que salir a buscarlo y tiene que explicarle esto que estoy diciendo. Camacho salió para impedir el triunfo de Arce, o sea, del MAS. No me digan que ahora va a estar ahí su voto, y no le estoy pidiendo que se baje, pero va a estar ahí su voto para impedir el triunfo del que le puede ganar al MAS. Esa es una cosa sin explicación en todo caso. La misma pregunta para Andrés Gómez, por favor, ¿qué es lo que podría pasar en esta semana? Mira, el voto volátil se va a mover bastante, Daniel, pero hay una cosa que a mí me ha estado llamando la atención. Imagino que Camacho se ha preguntado, por ejemplo, y la gente que está alrededor de él se ha preguntado, ¿por qué tanto me alaba el MAS, el adversario político? Es más, ni siquiera adversario, el enemigo que montó el caso del Hotel Las Américas. ¿Por qué me alaba tanto? ¿En qué le soy útil? ¿O en qué me quiere utilizar? Imagino que esas preguntas se harán, ¿no? Y yo creo que la gente va a empezar a razonar en el sentido de que esas cosas, esos hechos que se han sucedido en Santa Cruz, no va a pesar a la hora de votar por un candidato en la capital oriental. Gracias, Andrés. Susana, cortito, por favor, ¿usted qué cree que va a pasar esta semana? A ver, yo creo que a Arce le falta poco para lograr su objetivo, que es ganar en primera vuelta, pero también le falta poco a Carlos Mesa para forzar la segunda vuelta. Creo que los candidatos lo que les toca es salir a pedir el voto. Yo difiero de los colegas, no el tema de la migración de votos siempre es un juego más político que real. La gente cuando ha tomado su decisión lo ha hecho ya, y creo que tienen que buscar, insisto, el voto indeciso. Gracias a nuestros panelistas por esta intervención. Estamos llegando al final de nuestro programa y la última gran encuesta antes de las elecciones. ¿Qué puede pasar en el transcurso de la semana previa a la votación? Invitamos por favor a José Luis Gálvez nuevamente para que nos dé una perspectiva de las posibles variaciones, José Luis, en estos próximos 7 días. Bien, yo quiero empezar siendo categórico en función de la data disponible. Y la data disponible nos dice que si la elección hubiera sido este domingo, no sabríamos a ciencia cierta si esto se ha definido en primera vuelta o estamos en el límite de forzar una segunda vuelta todos los votos de los ciudadanos.
Lo que puede suceder durante esta semana va a depender de las campañas, del discurso que plantean los candidatos, de la forma en que se defienden los reductos electorales, y es un tema de lucha política en concreto. Pero más importante es lo que va a suceder el día de la elección. Un factor relevante que leemos en la data tiene que ver con la participación ciudadana. Si la gente va a votar, puede haber cambios en el escenario. Pero esencialmente tendrán que decidir durante esta semana si se activa o no la migración de voto. Y en realidad, también a partir de la data, quiero ser categórico, entre la anterior encuesta y esta, no se ha activado el voto útil o esa migración de voto. No hay ninguna certeza de que eso vaya a suceder durante estos días. Sabemos que hay tracción electoral diferenciada entre los distintos candidatos, pero no hay nada que pueda aseverar de manera cierta que eso vaya a suceder. Entonces, lo que pueda pasar el día de la elección realmente está abierto y depende del voto ciudadano. Yo creo que la posición concreta a partir de la encuesta presentada es que vamos a estar en vilo y esto se va a saber el último día. Muchísimas gracias, José Luis. Para finalizar la participación de nuestros panelistas, quiero ver sus conclusiones finales. Comenzamos con Andrés Gómez, por favor. Gabriela, el próximo domingo a estas horas, considero, si va a haber esa proyección que se ha señalado, vamos a estar hablando de una segunda vuelta, ¿no?, entre Carlos Mesa y Arce, salvo que Arce haga algo más extraordinario como para poder seducir a los indecisos, porque en ese grupo de indecisos no todos votarán por Arce, sino hay un porcentaje que estaba esperando, yo creo, las encuestas. En esta ocasión las encuestas han ayudado a muchas personas a decidir su voto, particularmente aquellas que decían, no quiero más y voy a votar por aquel partido que gane. Entonces, en ese sentido, las encuestas han tenido una incidencia y yo creo que ya se va a configurar a partir de ahora. Gracias, Andrés. Conclusiones finales, por favor. Susana Bejarano, adelante. Primero, Daniel, es un final abierto, no se sabe qué es lo que va a suceder, no se sabe si Arce gana o no en primera vuelta. Mesa podría forzar la segunda vuelta. Lo segundo, creo que es importante recomendar a todas las tiendas políticas que esperen con paciencia, que les pidan a sus militantes que esperen con paciencia los resultados del Tribunal Supremo Electoral. Nosotros el próximo domingo a esta hora no vamos a tener el resultado final, y tomando en cuenta que estamos hablando de una elección tan pegada, tan justa por lo que dice la proyección, falta esperar el voto en el extranjero, faltaría esperar el voto rural profundo. Es decir, todas esas votaciones son las que configuran el total de la votación. Entonces, realmente un llamado honesto, sincero, a que todas las tiendas políticas tengan paciencia y esperen el resultado que emita el Tribunal Supremo Electoral. Creo que es lo más responsable con el país. Muchísimas gracias, Susana. Para concluir, Carlos Valverde, ¿cuáles son sus conclusiones en base a esta encuesta? Primero, comparto con Susana, creo que esto no es una guerra entre nosotros. Esta es una elección donde es la voluntad de la gente la que va y le da el triunfo a uno u otro. Que a nadie se le ocurra salir a tirar tiros o petardos o las cositas que ya conocemos de los dos lados. Creo que hay que ser mucho más serio. Segundo, si la gente no va a votar, alístense porque vuelve Arce. Yo no tengo duda. Su voto de él es más fiel, es más duro. No tengo duda. Si la gente no va a votar, no se quejen pasado mañana. Nada Bien. Más, gracias. Muchísimas gracias, Carlos, y a nuestros panelistas en general. Hemos llegado al final de esta edición especial. Conocimos en directo la nueva encuesta nacional, los resultados más próximos a las elecciones del próximo domingo. Bolivia entera ya tiene un panorama del escenario electoral. Se han generado cambios por la migración del voto en los últimos 11 días y la tendencia indica que puede haber más modificaciones durante esta última semana. Y estos serán determinantes los últimos 3 días de campaña que faltan.
El siguiente domingo 18 de octubre, Unitel transmitirá todos los detalles del día de votación en Así Decidimos y el electorado tendrá la última palabra. Gracias a nuestros panelistas y gracias a Bolivia por elegir todos los días Unitel. Esto fue Así Decidimos 2020.